Para mí es un privilegio, amados hermanos, presentarles, aunque sea de modo virtual, a Vittorio Fiorese. He tenido el gusto de conocerlo años atrás, cuando ambos participamos en una conferencia misionera en Milano y luego en otra ocasión en Taranto, también en una conferencia misionera. Vittorio es evangelista y sociólogo de las religiones. Es el director del grupo evangelístico Cristo è la risposta, desde que fue fundado en 1976. Junto a su esposa Matilde, sus hijos Rubén y Jemimad, ha dedicado su vida a la evangelización y el discipulado. Lo hacen armando carpas gigantes en lugares claves como estaciones de ferrocarril y quedan por 3 meses a veces. He tenido la oportunidad de predicar en una ocasión en una comuna cercana a la ciudad de Roma, y por estar en lugares claves donde está la gente necesitada, ganaron para Cristo cientos de personas, y muchos de ellos plantaron iglesias, convirtiéndose en pastores. También yo en lo personal creo que Vittorio tiene un ministerio profético y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Sin más, los dejo con Vittorio. Por esta oportunidad que me han dado para ser parte de la conferencia intitulada Nuestra misión en el mundo de hoy. Es un tema muy estimulante que está en mi corazón. Quiero presentarme. Me llamo Vittorio Fiorese. Yo nací en el norte de Italia, en el Véneto, y a la edad de 25 años comencé a viajar en el mundo porque yo estaba buscando respuestas a mi problema de existencia. Y en ese tiempo yo estudiaba el budismo, el hinduismo. Eran los años 70 y había una tendencia entre los jóvenes así. Entonces llegué hasta India en un monasterio budista, pero mientras que yo me encontraba ahí, yo encontré un hombre de Dios que estaba predicando el evangelio en la calle de India. Ese era el tiempo que Dios había establecido para tocar mi corazón. Allí yo me convertí, acepté a Jesús, y después unos meses, cuando yo regresé en Europa, el Espíritu Santo me guió a un encuentro que fue determinante por mi vida, porque yo encontré este grupo de jóvenes cristianos que estaba predicando el evangelio en las calles de Nápoles, con una gran carpa donde había reuniones. Y ellos venían de este gran avivamiento de la gente de Jesús, Jesus People, este grupo que era muy fuerte en Estados Unidos y en el norte de Europa. Y ahora han pasado 44 años, una vida, y estoy girando con la carpa, con grupo de evangelización, predicando el evangelio en nuestra nación, Italia. Y en este momento me encuentro en Gela, que es una ciudad donde la primera vez cuando pusimos en el año 1978, cuando pusimos la carpa, Dios obró de manera poderosa, salvando cientos y cientos de personas. Y hoy esta ciudad de Gela es considerada en Europa la ciudad con el más alto porcentaje de cristianos evangélicos. Y confiamos que Dios siga continuando esta gran obra, no solamente en Italia, pero en Europa también. Porque es el campo de misión más necesitado en el mundo, más que África, más que Asia, más que América del Sur.
porque Europa está viviendo una apostasía, un alejamiento de los valores de la fe sin precedentes. Hoy queremos tratar este tema, la misión, nuestra misión, la misión de la Iglesia en el mundo actual. Es un tema que nos invita a considerar los grandes desafíos que están enfrente del pueblo de Dios en un tiempo como esto. Un tiempo donde todo está acelerado, sin precedentes de la historia, en todas las áreas científicas, prácticas, existenciales, culturales, en la organización, en particular en lo social. Y también tenemos cosas nuevas como esta, la pandemia, que nos han puesto en dificultad, en crisis, la mayoría del mundo. Entonces la Iglesia está obligada a buscar el rostro de Dios para recibir guía, indicación, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar y qué tenemos que enfrentar, todos los desafíos de este tiempo. Cierto, hemos visto que muchos pastores y predicadores están considerando el sermón profético de Jesús y todas las advertencias que el Evangelio nos da sobre los últimos tiempos. Yo personalmente, yo nunca entré en los detalles de estas temáticas, pero ya hay una gran bibliografía increíble que habla del anticristo, de la marca de la bestia, del microchip, tribulaciones, antes, durante y después al rapto. Hay temas importantes que encontramos en una manera detallada en el Apocalipsis, un libro que tiene un valor extraordinario y muy precioso, que ha sido de consolación y guía por el pueblo de Dios en los tiempos oscuros de la persecución y del sufrimiento y de la dificultad. Pero personalmente, como evangelista, yo siento más cerca en mi corazón las últimas palabras que Jesús pronunció antes de dejar esta tierra en Hechos 1, versículos 7 y 8, donde cuando lo estaba interrogando sobre el fin de los tiempos y la llegada del reino de Dios, no es para ustedes conocer los tiempos que el Padre se ha reservado a su propia autoridad. Señor, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Serán testigos en Jerusalén, Samaria, Galilea, hacia las extremidades de la tierra. Y luego fue llevado al cielo. Y los discípulos se quedaron allá, mirando hasta arriba, con una actitud de contemplativo. Hasta cuando llegaron dos ángeles y dijeron, ¿qué están haciendo? Mirando para arriba. Jesús va a volver en la misma manera. Y la palabra de estos mensajeros celestiales parecen recordarnos que no tenemos que depender de un misticismo contemplativo, pero tenemos que poner nuestra mirada sobre la gente, las personas que todavía están cansadas, perdidas, oprimidas, confundidas, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y haciendo así, tenemos que acordarnos, analizando la realidad social, los desafíos alrededor de nosotros, recordarnos que Jesús nos dijo que la Iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra.
Y la iglesia tiene algo muy específico, una riqueza que ninguna organización en el mundo puede tener. La iglesia es la depositaria de la palabra de Dios, que no es una filosofía, una ideología abstracta, no es algo, no es normas y reglas religiosas, es una realidad viviente que puede transformar en manera radical la vida de las personas y el mundo donde nosotros vivimos. Y la responsabilidad de la iglesia hoy es hacer como hizo José en Egipto, el patriarca cuando fuera de la cárcel. Él fue delegado de rey en un tiempo terrible de hambre. Abrió los lugares para salir afuera todo el trigo en todo el Medio Oriente. Y esto es la tarea de la iglesia, compartir, repartir, circular la palabra del Señor, que no tiene que estar en paredes eclesiásticas, pero tiene que salir en cualquier esquina a través de una evangelización fuerte y constante. Y también Isaías dice en el capítulo 2, versículo 1, que los pueblos saldrán al monte del Señor, preguntarán al Señor, serán enseñados, porque desde Sión saldrá la palabra del Señor. De Jerusalén fluirá la ley de Dios. Y esto producirá un cambio en el mundo, porque harán hoces con sus lanzas y convertirán sus espadas en arados y se adiestrarán más para la guerra. Y el mundo puede ser influenciado y transformado con el poder de la palabra de Dios, porque cuando cambia una persona en una manera pequeña, cambia el mundo. Y esta es una responsabilidad que nosotros tenemos que abrazar. Es cierto que yo reconozco, como dice la palabra de los romanos, que estamos viviendo en un tiempo donde la noche está ya avanzada y la salvación está más cerca de cuando nosotros creímos. Si escuchamos los científicos, los estudiosos, ellos nos dicen que el reloj de la historia ha llegado a 5 minutos para la medianoche. Y dicen esto para todos los problemas ambientales, de contaminación, de guerra y desgaste de los recursos en toda la tierra, que están poniendo en peligro el sobrevivir de la raza humana. Pero este sentido del fin está presente en la conciencia colectiva de muchas personas. Un sentido de desastre inminente, naufragio inevitable, de colapso socioeconómico que está muy cerca. Es suficiente ver la mayoría de las películas de Hollywood, que vienen de Hollywood, y que dan forma y voz a lo que son los íncubos de nuestro tiempo, el miedo del futuro, incertidumbre del presente, angustia por lo desconocido que nos espera, que toma forma. Así son como miedos colectivos, miedo de virus letales, epidemias incontrolables, meteoritos que podrían caer sobre el océano, produciendo tsunamis destructivos, megavolcanes, invasión de extraterrestres o zombies en su fantasía. Pero no son solamente películas de Hollywood. Hay miles y miles de personas en Estados Unidos, en el norte de Europa,
llamados apocalípticos. Hay también creyentes, hermanos evangélicos que se están preparando al fin del mundo. El apóstol Pedro dice, el fin está cerca en su carta. Y esta vez no llegará con una inundación, dice el apóstol, será en cambio un río de fuego que quemará los elementos de la tierra y la disolverá. Esto podría pasar, dicen los científicos, en 4 o 5 billones de años, cuando el sol explotará. Incluso si la tierra no va a terminar, seguramente hoy podemos decir que un mundo como lo hemos conocido está rápidamente terminando. Está terminando. No podemos más reconocer el mundo donde vivimos. Es tan rápido, tan grande los cambios en la parte moral, económica y social. El apóstol Pablo nos había avisado cuando nos dijo, llegarán tiempos difíciles. Habrá una presión fuerte, muy fuerte, sobre las personas. Hay un indicador, una señal particular de este cambio que me preocupa. La familia. La familia, por lo menos acá en los países occidentales, norte de América, también en la América del Sur, está en vía de extinción. Está desapareciendo. No tenemos que olvidar que la familia es la institución más antigua. Nació en el jardín de Edén. Dios mismo ha formado la familia y ha creado la familia. Ha sido una herramienta increíble, extraordinaria. A través de la familia, la humanidad ha atravesado guerras, pestilencias, porque ha sido un refugio caliente donde encontrar apoyo, guía, consuelo. La familia ha recibido de Dios el poder de generar vida. Hijos y hijas que representan la garantía de un futuro. Pero hoy, queridos hermanos y hermanas, solamente considerando la situación aquí en Italia, la familia normal, entre comillas, está ya en minoría. Más o menos el 48%, el 22% son familias o matrimonios sin hijos o que no quieren tener hijos. 11% son familias con solamente un padre, porque el otro ya se ha ido, se divorciaron. Luego hay el 19%, el restante, que son single, solteros, parejas de hecho, familias arcoíris o gay. Y todo esto, si va a seguir con este ritmo, los estudiosos de estadísticas están haciendo algunos cálculos y dijeron que en el 2050, dentro de 30 años, la familia como nosotros la hemos conocida desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, cesará para siempre de existir, como se extinguieron los dinosaurios, y será sustituida con formas fluidas de agregación, nuevas maneras para estar juntos, según esta sociedad que llamamos líquida. Porque no hay más referencias, no hay más valores, no hay más puntos estables. Solo considerando mi nación, Italia, estamos viviendo una tragedia de un derrumbamiento demográfico sin precedentes por el envejecimiento de la población
y la dificultad de creer en el futuro, produciendo nuevos hijos. Los niños que nacen son exactamente la mitad de las personas que mueren. Esto quiere decir que en el 2100, dentro de 80 años, Italia no va a existir. Este país que ha dado poetas, navegadores, extraordinarios pintores y artesanos, va a extinguirse. Y el New York Times estaba escribiendo hace un tiempo, sin los italianos, el mundo será un país más triste y más pobre. Y esto es verdad para cualquier etnia. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque está pasando lo que los estudiosos llaman un cambiamiento antropológico, un cambio de la estructura profunda del ser humano. Como dice Pablo, que habría pasado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, cuando introduciendo los tiempos finales, hablando de días difíciles, va a decir que los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, llenos de soberbia, de orgullo, sin amor para los demás, teniendo la apariencia de la devoción religiosa, sin la autenticidad, el poder de una verdadera fe. Todo esto está cambiando la identidad individual. La sociedad está cambiando bajo el influjo de fuerzas poderosas que se llaman la secularización, alejándose de Dios, relativismo, que quiere decir que no hay nada más seguro, ninguna definición de la verdad estable, todo es provisorio, todo puede cambiar. Y los bienes materiales que han transformado todo en bienes materiales, y todo coincide con la realización del hombre para poseer bienes materiales, fines en sí mismo. El hombre se ha alejado de Dios, en particular en Europa, donde un filósofo declaró: Dios está muerto. Estoy hablando de Nietzsche. Pero la sociedad dice igual: Dios está muerto. Pero temprano, el haber quitado Dios de nuestro cielo nos ha expuesto a ser huérfanos de cualquier referencia sobrenatural, sin esperanza, sin paz, sin Dios, sin paz, sin felicidad en este mundo. Y nos ha obligado a buscar sustitutos de la divinidad. El sustituto principal es haber quitado Dios y haber puesto el ego, el yo, en lugar de Dios. Y esto nos ha llevado a lo que podemos llamar un individualismo exasperado. Hoy no hay más valores estables que permanecen, fundamentos para construir nuestra vida. Vivimos en la cultura de algo efímero, que todo es desechable. Y hay una crisis profunda de todas las formas comunitarias, los partidos políticos, la comunidad en las ciudades y en particular la comunidad de religiosas. Solamente pensando un momento a la Iglesia Católica, que ha sido una fuerza impresionante en el bien y en el mal, en el curso de los siglos, hoy en muy pocos años vio una caída total de la vocación como el 50%. La edad mediana de los sacerdotes es 64 años. No hay más jóvenes
que entran en los seminarios. Las personas no andan más en las iglesias a atender un culto o una misa. En Italia solamente el 18% atiende la iglesia. En Francia el 4%. Y en Holanda, que es el extremo de la secularización, solamente el 1%. La mayoría de las iglesias están cerradas, son vacías y transformadas en pub, restaurantes, gimnasios, como la Catedral de San Olaf en Ámsterdam. Y esto está muy triste. No solamente hay indiferencia a los valores religiosos, también hay hostilidad. Yo me quedé muy sorprendido cuando yo vi que en Francia, en los últimos 10 años, más de 500 iglesias han sido destruidas y vandalizadas, han sido robadas. Y esto ha causado sensación por este gran significado simbólico. Cuando se quemó la Catedral de Notre Dame el año pasado y algunas semanas pasadas la Catedral de Nantes, que son símbolos del cristianismo en Europa. Y alguien quiso ver una señal de lo que está pasando, de cómo el cristianismo en Europa está quemando, está desapareciendo. Y esto tendría que poner una gran carga en el pueblo de Dios, llevándonos a la comprensión que la iglesia tiene que meterse en discusión, tiene que comenzar de nuevo, activando recursos para parar la decadencia, para meter otra vez la palabra de Dios en el centro de la sociedad. Pero no es fácil con el individualismo moderno que está caracterizando la vida de las personas que están buscando el placer, del entretenimiento. Esto ha provocado una psicología que ha entrado también en las iglesias, una énfasis tan exagerada sobre el ego, sobre la cura exagerada de sí mismo. Yo he visto en la iglesia entrar un veneno de una psicología muy profunda que está cambiando los contenidos de las Sagradas Escrituras, donde el pecador no es más culpable, pero es considerado una víctima de heridas, de traumas, como el pecado. No es más transgresión. Es solamente una herida del alma, es un trauma que tiene que ser elaborado, resuelto, tratado de especialistas del alma, psicólogos. Yo he visto disminuir el sacrificio de Cristo, porque no es más suficiente hoy. Se necesitan terapeutas que van a buscar en el barro de nuestro pasado para descubrir ataduras generacionales, maldiciones, bloqueos interiores que tienen que ser tratados, analizados. La Biblia nos dice así: el ego no tiene que ser curado, entretenido, mimado, tiene que ser crucificado. El hombre viejo no puede ser cambiado. Y quiero decirte que cualquier pecado, cualquier transgresión es bajo de la sangre de Jesús. Yo he entregado mi vida a Jesús, incluido mi pasado de miseria, de errores, de ataduras. Y Jesús ha pagado completamente en la cruz. En Gálatas 3:13 dice: Jesús ha sido maldición para nosotros.
Él ha tomado como la serpiente de Moisés todo el veneno. Él ha traído todo el veneno sobre él y ha anulado todo con su grande amor. Cierto, el individualismo exasperado ha sido como un virus letal, invisible. Ha entrado sin que nos dimos cuenta en el sistema social y ha comenzado a destruir en la vida de las personas. No ha encontrado obstáculos porque nuestras defensas inmunitarias ya estaban muy débiles del alejamiento con Dios. El individualismo moderno ha renunciado a buscar cualquier forma de trascendencia, de búsqueda del rostro de Dios. La única referencia absoluta es sí mismo, el propio ego. Esto ha traído en los últimos años un empuje fuerte, obsesivo de los derechos individuales que están al primer lugar en Europa, en Estados Unidos. Para los derechos individuales que se requiere poder cambiar su propia identidad sexual, tomando la decisión de ser hombre, mujer o cualquier otra cosa, en el nombre de los derechos individuales que decidimos de vivir nuestra vida hasta cuando es interesando y luego decidir cuándo morir con la eutanasia o con la dulce muerte, eliminando nuestra vida cuando no interesa más. Siempre en el nombre de los derechos que se programan niños nacidos en probetas, modificados, transformados con ojos azules, en el nombre de los derechos. Se favorecen adopciones de gay sin ver la necesidad de un papá, de una mamá. En el nombre de los derechos hay una mercificación del ser humano con madres de alquiler. Claro, estamos viviendo tiempos difíciles. Y lo siento mucho porque veo también que en las iglesias, nuestras comunidades cristianas han sido infectadas, contaminadas de este virus del individualismo. Es suficiente ver el culto mismo de la personalidad, ser protagonista de algunos hombres de Dios, pastores de suceso, que más que pastores son managers, muy hábiles a promover propio brand, propio logo, su propio logo, capaces de generar millones de dólares, capaces de entretener muchísimas personas con un mensaje muy atraente, pero que no corresponde a la palabra del Señor. Yo me acuerdo cuando yo comencé hace 40 años sirviendo a Jesús. Nosotros jóvenes teníamos un modelo de referencia, un ejemplo que queríamos seguir. Aquí en Italia era un misionero que se llamaba Hermano Navarro. Él era doctor, médico. Había dejado todo y había viajado para Níger, en África, donde había el Islam. Había comenzado hogares para niños, leprosarios, para ayudar a la gente. Había dado su vida, entregado su vida para los últimos, para los más pobres de la tierra. Y estaba tan reconocido el bien que había hecho, tenía un respeto increíble de todas las autoridades de Islam también. Pero un día se enfermó con ameba muy grave. A los 50 años decidió de regresar en Níger después de los medicamentos y murió en Níger. Y para nosotros era un modelo
Nosotros queríamos ser como Él. Hoy, hablando con los jóvenes, yo veo que el modelo de referencia ha cambiado mucho. No es más el misionero que entrega su vida. Quieren ser pastores con suceso, que quieren estar en medio de la plataforma, como los grandes telepredicadores, muy hábiles en la comunicación, entreteniendo las personas en cantidad. Hoy quiero decirte que una iglesia enferma de individualismo es una iglesia que ha perdido su fuerza profética para alcanzar la sociedad. Es como un cómplice del decadimiento moral. Hoy, más que nunca, tienen que descubrir su fuerza profética, siendo un canal divino donde puede fluir el poder de Dios para fecundar la sociedad con la palabra del Señor. La iglesia tiene la capacidad y los recursos para renovar el mundo. Esto no lo enseña la historia de la iglesia. Siempre la iglesia siempre ha balanzado en los dos polos opuestos. En los tiempos de bajos ha sido en un estanque, en una parálisis. Muchas veces connivente con el poder político, pero luego hemos visto momentos de avivamiento increíble. Cuando la iglesia pudo llegar al otro extremo a través de avivamientos, reformas, renovamientos. Y hoy lo digo concluyendo, la iglesia necesita de recibir la vida divina y transmitirla para salvar, fecundar el mundo. Se dice, cualquier pescado muerto puede seguir la corriente, pero solo un pez vivo puede ir contra la corriente. Hermanos, vamos contra corriente y levantamos el nombre de Jesús. Gracias.